Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de ESPN Radio Fórmula. El rebaño sagrado por fin tiene regalo de Navidad. Jesús Molina no solamente ya está en Guadalajara, sino que ya presentó por fin, ahora sí después de 2 días de espera, sus exámenes médicos. También ya otros refuerzos como Irán Mier y Madrigal ya entrenaron con el plantel. Y en el León, bueno, pues el ecuatoriano Jesús Mena ya está con el equipo, ya está a las órdenes de Ignacio Ambriz, el refuerzo que llega de Cruz Azul, en donde no tenía prácticamente nada de minutos, estará reforzando a los Panzas Verdes. Veamos si junto con Sambueza logran hacer calificar al equipo de León. Y en los Rayados del Monterrey, bueno, pues Ángel Saldívar ya fue presentado, ahora sí se enfrentará realmente a un poderío ofensivo, hablando por supuesto de la competencia que tendrá que enfrentar para ganarse un lugar dentro de Rayados. El jugador que viene del rebaño sagrado ya está en Monterrey y ya es ahora sí oficialmente parte de la institución. Muy buenas tardes una vez más, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Hoy, miércoles 26 de diciembre, se nos termina el año, es cierto, pero ya en pocos días empezará el nuevo torneo de la Liga MX. Repetimos otra vez alineación, encantada de estar con ustedes, compañeros. Memo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó en la NBA el día de ayer? Un gusto estar con ustedes, saludo para todos. Van las noticias para los Lakers porque se lesiona LeBron James. Aparentemente, y ya de acuerdo a la información que ha salido el día de hoy, no es nada grave, ya le hicieron una resonancia magnética, un problema en la ingle, en la pierna izquierda, es el momento de la lesión. No va a estar para el siguiente duelo, que va a ser contra Sacramento, pero lo que decía hace rato, ¿no? Aparentemente no son tan malas noticias, la lesión no es tan grave, lo podría marginar solo por ese juego. Claro que saben los Lakers que con la temporada que está teniendo LeBron, el promedio de puntos más alto en su carrera, y mira que eso es difícil, ¿no? De superar lo que había hecho. Bueno, pues saben los Lakers que hay que llevársela con calma, ¿no? La temporada no está todavía ni a la mitad, así que hay que llevarlo. No es grave, pero es LeBron James. Lo que hace falta a este jugador, aún así en un partido, es sumamente importante. Ahora, Nelly y Memo, lo que es increíble es la paliza que le pegan a los Golden State Warriors de más de 20 puntos. En el Christmas Day, porque es el día de Navidad, cuando hay una audiencia enorme en los Estados Unidos para ver este partido en cadena nacional. Iban como favoritos. Y sin LeBron todo el partido. Le pegan una paliza a los Lakers. Ahora sí, y León. se mantienen con el cuarto mejor récord en la conferencia del oeste, ¿no? Que es lo importante a estas alturas. Así es. León, bienvenido. Buenas tardes. Juan Carlos Osorio enfrentará a la selección mexicana el próximo año. No es una coincidencia, ¿eh? El que quiera ver, de que no, pues se pusieron de acuerdo porque eran los mejores rivales disponibles, nada. 26 de marzo de 2019, reserven la fecha. Paraguay contra México en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en donde la selección mexicana de Juan Carlos Osorio en 2016, Nelly, Memo, perdió 7-0 en aquella Copa América Centenario contra Chile, la peor derrota en la historia de la selección mayor de México, y ahora pues tendrán un partido de exentrenadores, ¿no? Porque Gerardo el Tata Martino ya pasó por la selección paraguaya, todavía no lo hacen oficial, va a ser en enero, pero será el Tata entonces dirigiendo a México y Osorio como técnico de Paraguay. Aquí se siguen anunciando partidos, se siguen anunciando cuestiones de la selección y todavía el Tata ni siquiera forma parte todavía, me refiero oficial, de la selección mexicana, ni siquiera conoce realmente a los jugadores con los que va a jugar, y vaya recuerdo para Juan Carlos Osorio regresar a ese estadio. Oye, y por eso después todo el mundo se está lamentando también, ¿no? O sea, todo el mundo anuncia calendarios, anuncia partidos, y aquí no pasa nada, aquí todos tranquilos. Oye, Memo, nada más de medio año que terminó el Mundial, o medio año, y seguimos en las mismas. Y fue la Asociación Paraguaya de Fútbol, la que anuncia el partido, no la Federación Mexicana de Fútbol, pero bueno, ya está confirmado, 26 de marzo en Santa Clara, California. Digo, lo vamos a ver, por supuesto, porque queremos ver a México, pero también el morbo, ¿no?, de lo que sucede alrededor de Juan Carlos Osorio, de ese estadio, de que tendrá estudiado de alguna forma ya la selección mexicana, pero urge que ya se presente el Tata Martino para que empiece a trabajar con la selección. Es que ya se perdió demasiado tiempo, ¿no? Muchísimo. ¿Cuántos meses, León? Bueno, hasta ahora 6 meses. Entonces, imagínate, 6 meses, todavía no tendrá claro ni siquiera a quién va a convocar, cómo están los jugadores, si van a venir los europeos, si no, creo que urge ya que se presente con la selección mexicana. Totalmente. Literal eso de perdidos, ¿eh? Sí, perdidos. En esos 6 meses, con los partidos que hubo con el Tuca, etcétera, no se ganó nada. Moleros, completamente. Vamos a nuestra primera pausa y volvemos, porque ya Hernaldo, nuestro compañero, nos espera ahí en Guadalajara, quien nos platicará todo lo que sucede en el rebaño sagrado. Volvemos. Bueno, pues, Memo, como que te gusta decir, bienvenido al Club Deportivo Guadalajara. A nombre de la familia Vergada y todo el club, pues darte la bienvenida. Sé que vienes por un año para hacer las cosas bien, para ayudarnos
a calificar, que es una obligación para nosotros. El objetivo es el campeonato, pero calificar es una obligación. En este equipo no hay espacio para no tener calificación. Gracias por aceptar el reto y bueno, Mariano. Muchas gracias. Igual José Luis y Memo, un placer que estés con nosotros, un delantero con características diferentes a lo que buscábamos. Se analizó, se platicó con Pepe y su cuerpo técnico, con directiva. Estamos muy emocionados de que estés con nosotros. Sé que nos vas a ayudar, sé que vienes con un compromiso importante y convertirte en un referente en ese sentido. Entonces, bienvenido y ojalá que nos ayudes como sabes hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres firmar, Luis, por favor? Gracias. Pues formalmente déjame colocarte el pin para que lo lleves en el corazón, lo que es el Guadalajara, parte importante de nuestra identidad, el escudo, defenderlo contra todo. Ahí está, gracias. Te entregamos. Yo le pongo ahí la bufanda para que empiece a sentir lo que representa esta canción. Muchas gracias. De millones de aficionados. Muchísimas gracias. Bien, ahí Mariano Varela y José Luis Higuera dándole la bienvenida a Luis Madrigal, refuerzo que viene de Rayados de Monterrey. Y Carlos Salcido definirá su futuro en sus redes sociales, en Twitter específicamente. Dice: el próximo 29 de diciembre a las 12 p.m. daré una conferencia de prensa para hablar de mi salida de Chivas y sobre mi futuro. Además, para agradecer a todos los que han seguido mi carrera todos estos años, los espero en la sala de prensa. Para mí, uno de los jugadores, sí, más importantes que ha tenido el fútbol mexicano en la última etapa de esta etapa futbolística, ¿no? No, está clarísimo, ¿no? Es un jugador que en su momento fue líder, referente de la selección mexicana, un defensa muy sólido que además era plurifuncional porque podía jugar de central, de lateral por los dos costados, ambidiestro, le pega perfecto con las dos piernas. Y creo que hoy, si como todo indica, no anuncia su retiro, este próximo día 29, que es cuando va a dar la conferencia de prensa, pues entonces seguirá su carrera quizá en algún equipo de la Liga MX y en ese sentido será el aporte sobre todo en cuanto a la experiencia. Para mí eso es básicamente lo que puede llegar hoy a los 38 años un Carlos Salcido a darle un nuevo equipo, ¿no? Vamos con nuestro compañero, perdón Memo, con nuestro compañero Hernaldo Moritz, que está ahí en Guadalajara, por supuesto. Hernaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, platicar de lo que se sabe que supuestamente dirá Carlos Salcido en su próxima conferencia de prensa. Madrigal ya fue y le dieron la bienvenida también dentro de la institución. Y Jesús Molina, por fin, ahora sí presenta sus exámenes médicos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nelly, gusto saludarte. Efectivamente, Chivas, que sigue sumando elementos, llegó ese último refuerzo, ese último regalo navideño que estaba esperando buena parte de la afición del Guadalajara, más allá del pasado americanista de Jesús Molina. Se palpaba en redes sociales que querían que se concretara este traspaso y finalmente, bueno, Jesús Molina vestirá la camiseta del Guadalajara a partir del Clausura 2019. Este día muy temprano, alrededor de las 7 de la mañana, se dio cita en la clínica del doctor Rafael Ortega para realizarse los exámenes médicos de rigor. Desde ahí ya se le pudo observar con la indumentaria rojiblanca de entrenamiento, con el escudo del Guadalajara en su pecho. Así es que Jesús Molina deja Rayados de Monterrey y se suma a una lista de refuerzos que incluye a su ex compañero y con quien se reencuentra después de solamente algunos días, Luis Madrigal, que también llega, aunque él en calidad de préstamo a las Chivas, el ex delantero ahora de Rayados de Monterrey. También están en esta lista de refuerzos Tony Alfaro, que deja la MLS y al Seattle Sounders para llegar como futbolista libre a Chivas, Irán Mier para reforzar la defensa central, que dejó a los Gallos Blancos del Querétaro, Dieter Villalpando, ahora ex del Necaxa, para reforzar y apuntalar el mediocampo, y adelante Alexis Vega, que ya no portará más los colores de los Diablos Rojos del Toluca. Todos ellos ya hoy estuvieron a la disposición de José Saturnino Cardoso, un Guadalajara ya con un rostro completamente distinto al que tuvo apenas en el Mundial de Clubes hace algunos días, Nelly, ya sin Salcido, sin Pineda,
sin Saldívar, sin Macías, sin varios futbolistas que han dejado de un semestre a otro a la institución y que, bueno, es parte de la reestructura que busca dar la directiva a este plantel del Guadalajara, que no ha clasificado a liguilla en los últimos 3 torneos. Hoy solamente no estuvieron en la práctica ni Luis Madrigal, que estuvo en labores diferenciadas, ni tampoco Molina realizando exámenes médicos. Ya se espera que mañana todos puedan estar a la disposición entera de José Saturnino Cardoso. Por otra parte, Nelly, brevemente te cuento que, bueno, Carlos Salcido, sabemos, ya no entró en planes del Guadalajara, llegaron a un acuerdo para anunciar su salida. Él permaneció en Europa vacacionando todavía las últimas horas y ha citado a medios de comunicación el sábado en el Estadio Akron para fijar su postura en cuanto a esta salida, agradecer al Guadalajara y anunciar cuál será su futuro. Se habla mucho sobre un posible retiro, aunque lo que sabemos es que todavía hasta hace algunos días Carlos deseaba permanecer en el fútbol profesional y había puesto a sus encargados, a su gente cercana, a buscarle acomodo en algún otro club. Veremos finalmente cuál es la postura que fija Salcido el próximo sábado, ya cuando se despida del Guadalajara, el 3 veces mundialista. Chivas, por su parte, Nelly, para prepararse de cara al enfrentamiento contra Xolos de la jornada 1, tiene un partido amistoso el día viernes, lo harán en el Estadio Akron, frente a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, un poco después de ese mismo viernes haber presentado por la mañana a todos sus refuerzos con la camiseta del rebaño ya para este clausura 2019. Así las cosas, Jesús Molina llega y, bueno, Chivas ya prácticamente completo para el próximo semestre, Nelly. Perfecto, Arnaldo, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Trayectoria de Carlos Salcido, aquí algunos de sus números. Participó en 3 Copas Mundiales, ganó 2 títulos en Holanda con el PSV, medallista de oro en Londres 2012, jugó en Chivas, Tigres y el Fulham inglés, 5 títulos con Chivas en su última etapa, 38 años, ya lo decías, León. Para mí, y esto me gustaría como platicarlo un poquito más extenso, ¿no? A lo largo de nuestra carrera, que además afortunadamente nos podemos dedicar a esto, tenemos la oportunidad de conocer a muchos jugadores, sí, ¿no? Carlos Salcido, para mí, por lo menos en mí, ha dejado mucha huella las ocasiones que lo he podido entrevistar, porque más allá de la cancha, me he metido un poco más en su vida personal. La forma en la que llega Carlos Salcido, y lo sabemos, a ser jugador profesional, León, fue una manera especial, un ejemplo de tenacidad, un ejemplo de profesionalismo y un ejemplo de querer ser. Estoy de acuerdo. Si se llegara a retirar, para mí, se retiraría de las canchas uno de los ejemplos que deberían de seguir los jóvenes que quieren ser jugadores de fútbol. Sí, que indudablemente su legado queda sobre todo en la cancha, claro, en la experiencia, en la enseñanza que le ha dejado a muchas generaciones, porque no es fácil que un jugador que debuta en 2001, lo estemos hablando de finales de 2018, o sea, son más de 17 años de carrera profesional como jugador de campo. ¿A qué nivel, León? Siempre. Y a un nivel muy alto, ¿no? Y sabes qué? Que eso se magnifica todavía por lo que mencionabas ahora, Nelly, ¿no? Por la forma en cómo empezó. Así es. Porque muchas veces que cuando tienes tantas carencias, cuando pasas tantos problemas y de pronto, bueno, pues se te da esta oportunidad y la aprovechas, ¿cuántos no? Se pierden ahí, ¿no? ¿Cuántos no tienen un poco de dinero, cambia un poco el panorama y se pierden y lo dejan y se van por el mal camino, ¿no? Hay que, lo que decían, ¿no? De la longevidad, de casi estar 20 años a ese nivel, 20 años de mucha consistencia, de jugar en el extranjero, a nivel selección, pues la verdad es que es de aplaudir, ¿no? Son muy pocos casos en ese sentido de que de pronto tienes todo y lo sabes mantener, ¿no? Bien dicen que no es difícil llegar, sino mantenerlo, y en esos casos todavía más. Ahora, yo les preguntaría a ustedes, León, dijiste hace rato, no creo que vaya a anunciar su retiro todavía, a lo mejor le queda un poco más de fútbol, pero independientemente de eso, ¿ustedes ven a Salcido como director técnico en el futuro, como auxiliar, desarrollando fuerzas básicas, algo parecido? Sí, ligado al fútbol, creo que debería de, por favor, es sí, de los hombres que pedimos que se quede en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, yo también, ¿eh? Yo creo que sí, Memo, o sea, es un futbolista íntegro en muchos aspectos de su vida, claro, de directo, su carrera, directo, un tipo frontal, pero que además me parece que tiene una cualidad, sabe transmitir lo que necesita alguien para aprender, ¿no? Y entonces, en ese sentido, puede hacerlo desde la cancha o también desde una dirección deportiva, ¿por qué no? Habrá que saber específicamente qué es lo que él está buscando ahora, ¿no? Eso, exactamente, ese es el punto, León. Pensemos en que, bueno, hablamos de un supuesto retiro, ¿no? En Chivas ya no va a estar. 38 años, y creo que también el ser tan profesional fuera de la cancha lo ha llevado a poder jugar a los 38 años al nivel. Es cierto, pierdes velocidad, es cierto, tal vez pierdes algunos reflejos, pero la experiencia que yo creo que tiene Salcido todavía, para mí, le podría alcanzar un año más en un equipo tal vez de menor nivel, para mí. Sí, yo también. Por la posición también puede ser que, o sea, muchas veces se habla de que un defensa, de que un central, etcétera,
con el paso de los años suple esas carencias físicas con el colmillo, ¿no? Sí. Ahí es donde más te sirve el colmillo, saber cómo moverte, saber cómo ubicarte y sobre todo, lo que decías hace rato, pegarle el grito a tus compañeros, ubicar a todo el mundo cuando ya eres el capitán de esa defensa, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con Rafa Márquez? Exacto. Parece que por ejemplo, él ordenaba, él era el director técnico que el director técnico de afuera necesita, pero en el terreno de juego. y así te ayuda, a un director técnico le ayuda mucho, ¿no? Yo también en la cancha creo. tener a alguien así. Sí, y ese ejemplo, el de Rafa Márquez, Sí. un jugador además más o menos de la misma generación de Carlos Salcido, con el que compartió muchas veces en selección mexicana, momentos buenos y también difíciles. Muy y eso difíciles. forja el carácter de un futbolista. Creo que todavía Salcido tiene para aportar al menos un año más en la Liga MX. Recuerdo una de las veces que lo entrevisté y fue cuando regresó del Mundial con Miguel Herrera, cuando pierden con el famoso no penal. Y me acuerdo, me dejó muy marcada una frase que me decía: Nelly, cuando llegamos al vestidor solamente volteé al cielo y empecé a llorar y dije, ¿por qué nos tiene que pasar esto? ¿Por qué me pasa esto cuando sé que es el último Mundial? Ahora lo que tengo que hacer, y lo que hice en ese momento, fue cobijar a los jóvenes, darles un abrazo y decirles, ustedes tienen un camino todavía que labrar. Yo ya me quedo aquí, desgraciadamente, pues me quedo con este marcador. Que es en esa actitud donde te das cuenta Claro, que, de líder que tiene que para es. dar mucho todavía adelante, ¿no? Aún cuando cuelgue los zapatos. Pues va a ser interesante, ¿no? Además, creo que es positivo que Chivas le permita dar esta conferencia de prensa en el Estadio Akron, en la sala de conferencias José Ramón Fernández, porque es de alguna manera respetar la jerarquía, la investidura de un jugador que le dio tanto a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y a la selección mexicana. mexicana. Si bien en el momento en el que él le da la entrevista a Univisión para confirmar su retiro, no lo hizo del todo bien, ¿no? Vamos a nuestra siguiente pausa, volvemos a ESPN Radio Fórmula, no se va. Y en redes sociales, hoy por la mañana, la selección paraguaya de fútbol anunciaba amistosos confirmados de la albirroja, #albirroja, en marzo del 2019. Viernes 22 de marzo, Paraguay-Perú, y martes 26 del mismo mes, Paraguay estará enfrentando a la selección mexicana. León, así es que bueno, ya platicábamos al inicio del programa de los condimentos que tendrá este partido, ¿no? Primero, el estadio en donde México pierde contra Chile 7-0 a cargo de Juan Carlos Osorio. Sí. Después, pues obviamente todos los antecedentes que hay, ¿no? ¿Cuál es el legado de Juan Carlos Osorio, León, tú que estuviste muy cerca de la selección? Mira, yo creo que dejó una huella en los jugadores permanente, porque muchos de ellos se manifestaron dentro de la Federación Mexicana de Fútbol para pedir la continuidad de Juan Carlos Osorio, y en buena medida el hecho de que el primer proyecto de la Federación, incluso con el cambio de presidente, la entrada de John de Luisa, la salida de Ciudad María, fuese la continuidad de Osorio, significa que dejó buenas cosas en el interior. Creo que es un tipo con una calidad humana enorme, que tiene además una virtud que es extremadamente profesional. Es un tipo que es muy estudioso, que se levanta a las 5 de la mañana, que observa las conferencias de prensa y las escucha del fútbol europeo cuando ya fueron la 1 o las 2 de la tarde en los clubes, que está continuamente leyendo libros sobre fútbol, que está también permanentemente conectado con todas las ciencias aledañas a este deporte para la metodología, la recuperación, la fisioterapia, la alimentación, y etcétera. Entonces, me parece que esto es lo que él deja en el camino. Ahora, fue fue un camino de negros y blancos, donde tuvo momentos muy tops, como la victoria sobre Alemania en la Copa del Mundo. Que yo creo que fue su mejor resultado. Su mejor resultado, sí. Y la victoria sobre Uruguay en aquella Copa América Centenario, ¿te acuerdas? En 2016 le ponen un baile a la garra en el primer partido, ¿no? Sobre todo en el primer tiempo de ese juego. Ya después, bueno, tuvo momentos muy difíciles como el 7-0, ¿no? Sí. Ahora, esos altibajos, de acuerdo, ¿no? De pronto nos hacía creer que había una selección que podía competir mejor, alcanzar el quinto partido. Nos hacía creer como la obsesión de todo el fútbol mexicano, ¿no? Y de pronto, pues uno pensaba, no, es imposible. De acuerdo, León, cada vez que uno leía el balance de lo que hizo Osorio, esos son los temas que destacan, ¿no? La relación que tenía con los jugadores, que me parece que muy pocos directores técnicos de la selección recientemente han conseguido eso con sus jugadores, lo de ser tan estudioso y demás, pero al final hubo evolución, sirvió de algo, más allá del aspecto humano, de tener a un tipo tan preparado. El fútbol mexicano en general evolucionó con Osorio, se quedó ahí, bajó, es difícil pensar que bajó, pero se dio un paso adelante. Mira, yo creo que no. El paso adelante para muchos en su momento fue
que bueno, tal vez encontró la posición de algún jugador que podría jugar en otra, ¿no? Y que convencía al jugador, porque además, Leo, no me dejarás mentir, siempre que se le criticaba a los jugadores salían a dar la cara. Sí. Esto tampoco me es extraño, porque bueno, si tú perteneces a una selección, ni modo que le tires a tu propio director técnico, pero se notaba. Pero no que todos salen a defender al técnico, ¿eh? Y la mayoría salió a defenderlo. Ahora, en tema futbolístico sí me parece que la selección, más allá del triunfo con Alemania, se quedó en lo mismo, en funcionamiento. Y ahora, ¿cuánto tiempo se ha perdido? Que era lo que hablábamos también al principio del programa, de que todavía el Tata Martino no llega con la selección, ¿no? Sí, son otros 6 meses. Más allá del partido que se vaya a jugar contra Paraguay, tienen que empezar ya un proceso. Y Juan Carlos Osorio conoce muy bien y seguramente querrá ganar con Paraguay. No, indudablemente. Además, hay muchos jugadores paraguayos de la selección que conocen perfectamente el fútbol mexicano, como los casos de Bruno Valdés, Pablo Aguilar, Cecilio Domínguez, etcétera, ¿no? Yo lo que te diría, Nelly, es que en el aspecto de Juan Carlos Osorio, cuando vemos ahora el calendario del Tri, tiene un partido el 22 de marzo por definir, el 26 ya contra Paraguay, 15 de junio antes de la Copa Oro, tiene el último partido de preparación y después comienza justamente este torneo 19 de junio, 23 de junio, todavía rivales por definir, solamente la albirroja, Paraguay, es el único rival que se ha dado a conocer. En ocasiones la selección mexicana también ocupa la última semana de enero para jugar un partido amistoso en los Estados Unidos como parte del contrato con Zoom, así que habrá que esperar para, digamos, 28, 31 de enero, si se confirma o no. Ahora, lo que yo iba a decir para ponerle punto final al tema de Osorio en selección mexicana es que también, más allá de ese quinto partido que no se alcanza y que uno podría hablar de un estancamiento de 7 mundiales consecutivos en la misma instancia, sí hay victorias clave, ¿no?, en su etapa. Por ejemplo, ganarle a Estados Unidos en Columbus en la eliminatoria mundialista, donde México tenía esa cruz del 2-0, pues tiene mucho mérito. También haber ganado en San Pedro Sula contra la selección hondureña, después de más de 50 años que México no ganaba ahí. Que no se conseguían en algún más de 20 años sin ganar en Canadá, y también se le derrotó a la selección canadiense. Esta victoria sobre el campeón del mundo de Alemania, la victoria que yo hacía referencias ante Uruguay. O sea, ahí se jugó muy bien. Tiene momentos brillantes, pero también momentos muy, muy duros, como el 3-0 en contra de Suecia, ¿no? Podría ser el gran pecado de Osorio, que nunca pudo encontrar esa continuidad. Sí. Es imposible pedir nivel de esos partidos que mencionaste, ¿no? Y ya de lo último que vimos, el nivel con el que se jugó contra Alemania, bueno, fue llegando a lo exquisito. Sí. Pero es muy difícil pedir que se mantenga la selección en ese nivel todo el tiempo. Pero pues sí, a pesar de lo difícil que era eso, le faltó consistencia. No gana Copa Oro y el 7-0 lo va a dejar marcado. Y va a dejar marcado, puede quedar ya atrás, puede ser mera estadística para la gente aficionada al fútbol, a la selección mexicana, pero ese 7-0 lo va a marcar a él también dentro de su currículum como director técnico. Y todos los entrenadores anteriores, Nelly, habían ganado por lo menos un título oficial con la selección mexicana. Osorio no lo ganó. Entonces ahí está el tache en contraste de los buenos resultados que también manejó ante selecciones que se veía casi impensable que le pudiera ganar México, y a otros como centroamericanos, sobre todo, que a México le costaba mucho, sobre todo, ir de visitante. Y en ese sentido, bueno, sí, eso venía siendo un problema de los últimos años, ¿no? Cuando había que salir a Honduras, a El Salvador, a rivales que antes se daba por descontado que se les ganaba, bueno, ya no era tanto así, ¿no? Y con Osorio por lo menos se recupera esa confianza, y eso es algo de lo que deja, ¿no? Porque aunque ya no siga él, bueno, ya se quitó ese estigma de que otra vez se había batallado en ciudades como esa. ¿Ustedes se acuerdan el proceso clasificatorio hacia Sudáfrica 2010, cuando la selección mexicana, no en el hexagonal final, en la fase previa, que es la fase de grupos, está a punto de quedar fuera, gracias a un gol de Matías Bozo, terminan echando a Sven-Goran Eriksson, llega otra vez Javier el Vasco Aguirre al rescate, se sufrió muchísimo en esa eliminatoria. Después, en el caso... ¿Cuando Sabá le da el gol? Cuando Sabá mete un gol increíble, que era básico ganarle a los Estados Unidos en el Estadio Azteca. Me acuerdo cómo festejaron ese gol. Sí, es un partido en donde además Israel Castro, si no me equivoco, mete un golazo de larga distancia, pero México empieza perdiendo ese partido en el Estadio Azteca contra Estados Unidos. Y luego el proceso hacia Brasil, bueno, ni se diga, ¿no? México colgado de una lámpara, pidiéndole a todos los santos, jugadores en la banca, de Guadalupe, perfecto, todos mordiéndose las uñas. Increíble, y además el gol de Raúl Jiménez de Chilena es el que mantiene con vida a la selección mexicana, y después califica de rebote con el gol de Graham Susi de los Estados Unidos en un partido en donde México, si no caía esa anotación, quedaba fuera de la Copa del Mundo. Osorio
avanzó caminando. Esa es la realidad, tanto en la fase de grupos perfecta como en el hexagonal, más allá de la derrota contra Honduras. Que fue una de las Uruguay. palomitas que se le puso a Juan Carlos Osorio, ¿no? Y nunca va a haber tampoco un proceso perfecto en donde se gane absolutamente todo. Yo lo pondría con una calificación de 6-5, 7 por ahí lo que hizo Juan Carlos Osorio, porque hay que destacar todos los partidos que también que eran impensables para ganar y que al final se lograron. Y ahora el trabajo para el Tata Martino, qué complicado, porque además Juan Carlos Osorio tuvo a los europeos en un muy buen momento. Ahora me parece que muchos de ellos ya van para afuera. Ayer seguramente mucha gente estaba en el recalentado, incluido nuestro querido amigo Memo Celis. Feliz Navidad, por cierto. Feliz Memo. Navidad. Nos abandonaste ayer. Sí, los abandoné, pero ayer sabía que la estaban pasando muy Gracias. bien aquí. un día en donde pues mucha gente está ocupada con su familia y qué bueno. Pero ayer hacíamos la gráfica de los partidos de selección mexicana en el año y la falta de gol es un tema muy preocupante y es algo que tendrá que atender Tata Martino de forma inmediata. Pero ya. No tiene ni siquiera, digamos, 6, 7, 8, un año. 7 goles en los últimos 10 partidos, Nelly, menos de un gol por juego en promedio en todo el año futbolístico, contando partidos oficiales y amistosos. Y pon tú, de los 10 últimos, o sea, cuéntale el 3 de Costa Rica, 2 de Corea, 1 de Alemania, 6. Se fue en blanco en muchos juegos. ¿Se ha logrado quitar en algún momento esa problemática en la selección? Porque yo vengo escuchando ese comentario de hace años, ¿no? Es que ese es el problema. El problema de la selección es la falta de gol, es que no anotan, y es que no hay delanteros. Hubo algún momento, en el periodo de Osorio o un poco antes que se haya quitado ese problema. Me parece que no. Nunca se ha quitado. Se maquillaba un poco tal vez con el hecho de pensar que algunos delanteros estaban en Europa en buen momento. El Chícharo, que es el máximo anotador, ¿no? Por ejemplo. Sí. Ahora me parece que Javier podría ser convocado por el nombre, por la experiencia, porque tampoco hay muchos y porque es el referente tal vez, pero tampoco está ya para pensar en un proceso de 4 años. Raúl Jiménez me parece que es el que sigue como para tener esa responsabilidad, pero no puede recaer en uno solo. Exacto. De ahí nos vamos a Henry Martín, León. Y Alexis Vega. Yo le tengo mucha fe a ellos dos. A Henry Martín y Alexis Vega. Y están en los 2 equipos más importantes, América y Chivas. Vamos a esperar que tengan los minutos. Y que yo creo que Alexis Vega con Cardoso seguro, ¿no? Porque además él lo pide. Sí, él lo tuvo en Toluca y es quién mejor para darte consejos que uno de los máximos futbolistas goleadores en toda la historia Alexis Vega? Fútbol mexicano como Cardoso, ¿no? Saturnino Cardoso. Alexis Vega. Sí. Y en el caso de Henry Martín, pues que le den oportunidades, o sea, si Roger Martínez no está haciendo el 9 y Oribe va de salida, ahí tiene que estar Henry Martín. De acuerdo contigo, ahí tendrá que buscar el Tata el complemento, dependiendo también de cómo se pare tácticamente, ¿no? Pero ya teniendo 3 por lo menos que estén a un buen nivel, tendrá más de dónde echar mano, a menos de que él llegue y vea hacia otro lado y se pele a otro jugador. Ese también es parte del problema, ¿no? Él llegue. Ya es demasiado tarde, ya es con poco tiempo, ya se perdió. Hay muchos nombres, sí, pero falta que llegue, falta que los vea, falta que vea cómo va. Que embonen, que encaje, que hable con ellos, que los vea rendir en la selección, que ese es el problema más importante. Y la federación tranquila, ¿no? Tomando las cosas con calma. Bueno, están pasando fiestas decembrinas, entonces hay que esperar a que llegue. La presentación va a ser entre el 5 y el 8, más o menos por ahí, Nelly. Entre el 4 y el 8. Y los primeros partidos serán en marzo. Sí, a reserva de que se confirmara algún partido a finales de enero, pero quizá por el hecho de que apenas viene entrando, de que no tiene mucho tiempo, se prefiera trabajar, vamos a ver cómo lo maneja Federación Mexicana de Fútbol, 2 meses al mes, dándole la oportunidad al Tata de conocer a los jugadores del medio local y teniéndolos quizá en 2 o 3 entrenamientos a la semana. Era una de las propuestas que había, ¿no? Ahí adentro. Por lo pronto ya los de Paraguay ganaron en hacer el anuncio oficial de Exactamente. Bueno, que llegue ya el Tata Martino. Vamos a una pausa más, y ayer lo platicábamos, León. Cristiano Ronaldo salva la Juve, sigue invicto y en primer lugar allá en la Serie A. Vamos y volvemos, no se vaya.